Bienvenidos al Centro de Capacitación para Socios de Kiva. Esta lección explica cómo reunir datos y fotos del prestatario en el campo. Al final de esta lección, usted debería ser capaz de comprender cuál es la información necesaria para publicar un préstamo en el portal administrativo de los socios de Kiva, PA2, y crear un proceso fiable para transmitir la información y las fotos del prestatario del campo al personal que publicará los préstamos en PA2. Esta lección está dirigida al gerente de operaciones. Será responsable de crear un proceso fiable para transmitir la información y las fotos del prestatario del campo al personal que publicará los préstamos en PA2. Coordinador de Kiva. Será responsable de asegurar que el personal del campo comprenda cómo reunir los datos y las fotos del prestatario. Primero, repasemos cómo aparece un préstamo cuando está publicado en la página de Kiva. Cada mes, los socios de Kiva publican miles de préstamos en PA2. Estos préstamos se publican en el sitio web de los inversionistas de Kiva, ubicado en www.kiva.org. Los inversionistas de Kiva buscan los préstamos y deciden cuáles quieren financiar. Es importante recordar que Kiva no garantiza que los préstamos publicados en el sitio web serán financiados. El financiamiento de préstamos específicos depende completamente en que los inversionistas de Kiva elijan financiar el préstamo. En el sitio web de Kiva, cada préstamo está representado por un perfil de prestatario. Veamos más detenidamente un perfil de un prestatario. El perfil del prestatario incluye información sobre el prestatario, incluyendo el nombre del prestatario, ubicación, foto e historia personal. También incluye información sobre el préstamo, incluyendo el monto del préstamo, el uso del préstamo, la fecha de desembolso y el plan de pagos. Los inversionistas de Kiva usan toda esta información para decidir si quieren financiar el préstamo o no. Por lo tanto, es importante asegurarse que toda la información sea precisa. Además, se debe tener en cuenta que los inversionistas de Kiva tienen a su disposición miles de préstamos entre los que elegir. Por lo tanto, es importante hacer sobresalir su préstamo. Una buena foto, una historia interesante y el uso detallado del préstamo pueden ayudar a que se financie el préstamo con mayor rapidez. Ahora que se ha familiarizado con la apariencia de un préstamo cuando se publica en la página de Kiva, revisemos toda la información necesaria para publicar un préstamo en PA2. Para publicar un préstamo individual en PA2, necesita los siguientes datos: ID del cliente, ID del préstamo, nombre, apellido, género, ubicación, uso específico del préstamo y detalles personales, fecha de desembolso, monto del préstamo, plan de pagos, foto o video y un formulario de autorización del prestatario firmado. Se necesita información similar para publicar un préstamo grupal. Ahora, tómese unos minutos para considerar cuáles de estos datos ya fueron obtenidos a través de sus procesos de créditos existentes u otros procesos para obtener datos de clientes. Por ejemplo, es común que los documentos del préstamo obtengan información personal básica y detalles del préstamo. Luego, considere qué información adicional necesitará juntar para los préstamos de Kiva. Varios socios se dan cuenta de que deben modificar sus procesos para obtener los datos de uso específico del préstamo, detalles personales y la fotografía. Además, los socios tendrán que obtener el formulario de autorización, debido a que este es un documento específico de Kiva. Para obtener los datos de uso previsto del préstamo y detalles personales del prestatario, es posible que tenga que crear un formulario especial. Conozcamos este formulario ahora. Varios socios crean un formulario de entrevista con el prestatario, que lleva el personal del campo para entrevistar al prestatario. Dependiendo de dónde y cuándo se realiza la entrevista y la capacidad técnica de su organización,
El formulario de entrevista con el prestatario puede ser un formulario de papel o un formulario en la web que se completa en un dispositivo móvil o computadora. A los inversionistas de Kiva les gusta conocer la vida y los negocios de los prestatarios, así que a continuación se pueden leer algunos ejemplos de preguntas que quizás quiera incluir en su formulario de entrevista del prestatario. ¿Qué edad tiene el prestatario? ¿Cuáles son algunos de los rasgos de la personalidad del prestatario? ¿Cuál es el estado civil del prestatario? ¿Soltero, casado, separado o viudo? ¿A qué se dedica profesionalmente el cónyuge del prestatario? ¿Cuántos hijos tiene el prestatario? ¿Qué edades tienen? ¿Van a la escuela? ¿Cuáles son los sueños y esperanzas del prestatario para el futuro? ¿De qué forma usará el prestatario el préstamo? Conteste de forma específica. Por ejemplo, para comprar naranjas y piñas para su tienda de comestibles. ¿De qué manera ayudará el préstamo a mejorar el negocio o las condiciones de vida del prestatario? ¿Cuál es el negocio del prestatario? ¿Por cuánto tiempo ha estado el prestatario en este negocio? ¿Qué le gusta al prestatario de su negocio? ¿Qué desafíos enfrenta el prestatario en su negocio? El siguiente paso es ver cómo el personal del campo puede tomar una buena foto del prestatario. A continuación, algunas políticas importantes de Kiva. 1. Para un préstamo individual, la foto debe mostrar claramente la cara del prestatario. 2. Para un préstamo grupal, si el grupo tiene 5 miembros o menos, todos los miembros deben estar en la foto y sus caras deben verse claramente. Si el grupo tiene 6 miembros o más, al menos 80% de los miembros deben estar en la foto y sus caras deben verse claramente. 3. Para proteger la privacidad del prestatario, en la foto no se debe ver nombres de calles, direcciones u otros señales que indiquen el nombre o la ubicación del prestatario. Para asegurarse de que las caras del prestatario se muestren claramente en las fotos, el personal del campo debe pedirle al prestatario que mire hacia el sol u otra fuente de luz para que su cara se vea claramente iluminada. Permanecer a 2 o 3 metros de distancia del prestatario. A pesar de que no sea obligatorio realizar lo siguiente, lo recomendamos al personal del campo que siga estas sugerencias para que las fotos se vean más atractivas para los inversionistas de Kiva. Pídale al prestatario que se ubique en un lugar o con elementos que se relacionen con el uso del préstamo. Por ejemplo, un granjero en su campo, un sastre sentado junto a su máquina de coser, o un estudiante con un libro en sus manos. Dígale al prestatario que sonría. A los inversionistas suelen preferir las fotos que muestran una perspectiva positiva. Por último, veamos más detenidamente el formulario de autorización. El formulario de autorización es un documento legal desarrollado por Kiva. Al firmar el formulario de autorización, el prestatario le otorga permiso a Kiva y a su organización para que publique la información y foto en Internet. La política de Kiva es que el prestatario debe firmar el formulario de autorización antes de que se publique su perfil en la página de Kiva. Por lo tanto, se recomienda que el personal del campo obtenga la firma del formulario de autorización del prestatario al momento de reunir la información y tomar la foto del prestatario. Como paso final, consideremos cómo reunir esta información en el campo para que esté disponible para el personal que publica los préstamos en PA2. Una vez que el personal del campo haya juntado la información, foto y el formulario de autorización firmado por el prestatario, deberá transmitir esta información al personal que se encargará de publicar los préstamos en PA2. Tómese unos minutos para pensar cómo podría funcionar esto en su organización. A continuación, algunas preguntas para considerar. ¿Cuáles son sus procesos existentes para compartir datos y/o ingresar datos a su sistema de información? ¿Cuáles son sus vías de comunicación existentes?
¿El personal que publicará los préstamos tiene acceso a su sistema de información? ¿El personal del campo tiene acceso regular a las computadoras y/o Internet? A continuación se encuentran ejemplos de las distintas formas en que los socios transmitieron información del campo al personal que publicará los préstamos. El personal del campo carga la información y fotos a una base de datos central, donde el personal que publicará los préstamos lo puede accesar. Por ejemplo, un sistema de información, unidad compartida o almacenamiento en la web como Dropbox. El personal del campo envía por correo electrónico la información y las fotos al personal que publicará los préstamos. El personal del campo o los mensajeros contratados transportan físicamente la información y fotos y se las entregan al personal que publicará los préstamos. Por ejemplo, formularios en papel o una unidad flash USB, etc. Y por último, el personal del campo publica el préstamo en PA2. Ahora que ha terminado esta lección, usted debería ser capaz de comprender cuál es la información necesaria para publicar un préstamo en el portal administrativo de los socios de Kiva, PA2. Diseñar un proceso fiable para transmitir la información y fotos del prestatario del campo al personal que publicará los préstamos en PA2. Gracias por completar esta lección del Centro de Capacitación. Nos vemos pronto.